Bien, vamos a ver el segundo problema de esta guía. Si la longitud de una barra de cobre a 0 grados centígrados es de 50 centímetros, ¿cuál será su longitud a 500 grados centígrados? Bueno, tenemos el dato de la temperatura inicial, la longitud inicial, conocemos el lambda del cobre y también nos da la temperatura final. Bueno, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula que nos permite calcular la longitud final de un determinado material sometido a una variación de temperatura. Bueno, tenemos esta fórmula, que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más la longitud inicial por el lambda del material por la variación de temperatura a la que esté sometido. Como la temperatura inicial es 0 grados centígrados y la temperatura final es 500, la variación de temperatura va a ser de 500 grados centígrados. Reemplazamos los valores. Como pueden ver acá, los grados centígrados se simplifican, lo cual genera que los dos términos tengan la misma unidad. Y una vez realizadas las cuentas nos da que la longitud final es de 50,425 centímetros. Podemos observar que la variación que sufrió este material en su longitud debido a esta variación de temperatura es de 0,425 centímetros. Bien, ahora vamos con la parte B. Partiendo de la misma barra a la misma temperatura inicial, se dice a qué temperatura medida en grados Fahrenheit tendrá 50,255 centímetros de largo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer todo el cálculo y vamos a calcular la temperatura que tendría que tener en grados centígrados para tener esta longitud y después de esa temperatura la pasamos a Fahrenheit, como ya vimos en otros problemas. Bien, tomamos como nuevo dato la longitud final que nos dan y partimos de la misma fórmula que usamos en el punto anterior. Ahora, lo que vamos a hacer es de esta fórmula despejar la temperatura final. Para eso lo primero que hacemos es abrir el delta T o variación de temperatura. Siempre recuerden que va a ser temperatura final menos temperatura final. Hacemos distributiva de este producto respecto de la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Está bien? Nos quedan estos dos. Y después lo que vamos a hacer de toda esta fórmula, despejar la temperatura final. Entonces, este término que está sumando pasa restando y todo este término que está restando pasa sumando. Entonces me queda longitud final, que era lo que tenía al otro lado de la igualdad, menos la longitud inicial, más la longitud inicial por lambda por la temperatura inicial. Y estos dos que están multiplicando la temperatura final, los paso dividiendo a todo. ¿Ok? Y así nos queda por ahora la fórmula. Vamos a tratar de acomodarla un poco más, distribuimos el denominador, nos queda de esta forma y acá hacemos esta simplificación, ya que estos dos los podemos simplificar. Y una vez todo simplificado, nos queda esta fórmula que nos permite calcular la temperatura final. Reemplazamos los valores, simplificamos las unidades y finalmente nos queda que la temperatura final que tendría que tener la barra para poder tener esta longitud final es de 300 grados centígrados. Esto pasado a Fahrenheit son 572 grados Fahrenheit. Bien, ahora vamos con la parte B. Partiendo de la misma barra a la misma temperatura inicial, se dice a qué temperatura medida en grados Fahrenheit tendrá 50,255 centímetros de largo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer todo el cálculo y vamos a calcular la temperatura que tendría que tener en grados centígrados para tener esta longitud y después de esa temperatura la pasamos a Fahrenheit, como ya vimos en otros problemas. Bien, tomamos como nuevo dato la longitud final que nos dan y partimos de la misma fórmula que usamos en el punto anterior. Ahora, lo que vamos a hacer es de esta fórmula despejar la temperatura final. Para eso lo primero que hacemos es abrir el delta T o variación de temperatura. Siempre recuerden que va a ser temperatura final menos temperatura final. Hacemos distributiva de este producto respecto de la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Está bien? Nos quedan estos dos. Y después lo que vamos a hacer de toda esta fórmula, despejar la temperatura final. Entonces, este término que está sumando pasa restando y todo este término que está restando pasa sumando. Entonces me queda longitud final, que era lo que tenía al otro lado de la igualdad, menos la longitud inicial, más la longitud inicial por lambda por la temperatura inicial. Y estos dos que están multiplicando la temperatura final, los paso dividiendo a todo.
¿Ok? Y así nos queda por ahora la fórmula. Vamos a tratar de acomodarla un poco más, distribuimos el denominador, nos queda de esta forma y acá hacemos esta simplificación, ya que estos dos los podemos simplificar. Y una vez todo simplificado, nos queda esta fórmula que nos permite calcular la temperatura final. Reemplazamos los valores, simplificamos las unidades y finalmente nos queda que la temperatura final que tendría que tener la barra para poder tener esta longitud final es de 300 grados centígrados. Esto pasado a Fahrenheit son 572 grados Fahrenheit.